La casa estaba tranquila, excepto por el tic-tac constante del reloj de pie en el pasillo. Carlo estaba acostado con los ojos abiertos mirando al techo. El sueño había sido esquivo últimamente mientras su mente luchaba con una inquietud que lo había estado carcomiendo durante meses. Angela, su esposa de 28 años, se ha vuelto distante, emocionalmente retraída, siempre distraída. Las conversaciones que una vez fluyeron fácilmente entre ellos se habían convertido en intercambios incómodos puntuados por la incomodidad y los silencios. Carlo había tratado de ignorarlo, descartándolo como estrés o tal vez solo el natural y el flujo de un matrimonio largo, pero la sensación persistente no desaparecía. Había demasiadas noches, fuera demasiadas ausencias inexplicables. Demasiadas veces se había apartado. Cuando ella alcanzó a su lado, Angela se agitó en su sueño, su respiración profunda. Incluso Carlo giró la cabeza para mirarla, viendo cómo Suro se contraía en respuesta a un sueño invisible. Sintió una punzada de tristeza al recordar a la mujer que solía ser la mujer que una vez que había compartido sus sueños y ambiciones, que había sido su compañera en todo sentido de la palabra. Ahora ella era una extraña acostada a su lado. Entonces murmuró algo, su voz tan suave que casi la pierde. Se inclinó más cerca, esforzándose por escuchar. Eric, por favor, nena, no demasiado rápido, es tan grande, no puedo manejarlo. Carlo congeló cada músculo de su cuerpo entumecido. Cuando las palabras se hundieron en su corazón, comenzó a latir con cada latido, haciendo eco en sus oídos. La miró tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras se repitieron en su mente una y otra vez hasta que fueron todo en lo que pudo pensar. Eric, no demasiado rápido, tan grande. Él no era Eric y ella no le estaba hablando. La rabia surgió a través de él, caliente y abrumadora. Cuando la realidad de su traición lo golpeó como una tonelada de ladrillos, podía sentir sus manos temblando, no de miedo, sino con la pura intensidad del aire que se estaba acumulando dentro de él. Eris es su amigo cercano. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Cuántas veces se había acostado en esta cama con él soñando con alguien más? Incapaz de controlarse, Carlo extendió la mano y sacudió a Angela para despertarla. Su agarre en su hombro fuerte. «Carlo, ¿qué pasa?», murmuró su voz espesa con sueño. «Levántate, Carlo», dijo su voz baja, casi un gruñido. Angela parpadeó hacia él, la confusión grabada en su rostro. ¿Por qué? «¿Qué hora es? Levántate y empaca tus cosas», repitió, obligándose a sonar tranquilo incluso mientras su mente corría. «Te llevaré de vacaciones». Sorpresa, ella frunció el ceño, claramente tratando de darle sentido a sus palabras. «Unas vacaciones». «Ahora sí», dijo, su sonrisa forzada. «Ahora mismo has estado diciendo que necesitábamos escapar ahora mismo. Bueno, esta es tu oportunidad». Angela dudó por un momento, y luego lentamente una sonrisa se extendió por su rostro. «Realmente unas vacaciones. ¿A dónde vamos?» «Es una sorpresa», Carlo respondió. Las comisuras de su boca se crisparon mientras trataba de mantener la fachada. «Confía en mí, te va a encantar». La emoción comenzó a reemplazar su confusión. Se quitó las sábanas y saltó de la cama dirigiéndose al armario. Carlo la observó mientras sacaba una maleta y comenzaba a empacar, sus movimientos rápidos y ansiosos. No tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo. No tenía idea de que cada artículo que colocaba en esa maleta era solo un paso más hacia su propia destrucción. Angela se volvió hacia Carlo mientras cerraba la maleta. «Estoy lista. ¿A dónde vamos primero?» Carlo le quitó la maleta, su agarre firme. «Ya verás, vámonos». La sacó de la casa. El aire fresco de la noche los golpeó cuando salieron y se estremecieron levemente, mirando hacia la casa como si estuviera dejando algo importante atrás. Carlo abrió la puerta del auto para ella, y ella se deslizó en el asiento del pasajero, todavía radiante de anticipación. Colocó la maleta en el maletero y luego se puso detrás del volante. Mientras conducían por las tranquilas calles desiertas, Angela comenzó a hablar. Su voz burbujeaba de emoción. «Me moría de ganas de unas vacaciones. Esto es justo lo que necesitamos. ¿No es un tiempo lejos, solo los dos?» Carlo asintió distraídamente, apenas escuchándola. Su mente estaba enfocada en el plan que había comenzado a formar en el momento en que ella pronunció ese nombre. Eric. El nombre solo fue suficiente para enviar una nueva ola de ira corriendo a través de él. Agarró el volante con más fuerza, sus nudillos se volvieron blancos. Condujeron durante lo que le pareció una eternidad. Pero finalmente llegaron a su destino, un motel ruinoso en las afueras de la ciudad. El letrero de neón parpadeó débilmente, arrojando un brillo inquietante sobre el pavimento agrietado y la pintura descascarada. La sonrisa de Angela vaciló mientras miraba a su alrededor, claramente confundida. «Esto es diferente, ¿nos quedamos aquí?» Carlo aparcó el coche y se volvió hacia ella, sus ojos fríos. «Oh no, cariño, esta es solo la primera parada». La sonrisa de Angela desapareció por completo, reemplazada por una mirada de incertidumbre. «Carlo, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos aquí?»
Carlos salió del coche, caminó hacia su lado y abrió la puerta, tomó su mano sacándola del coche con más fuerza de la necesaria y tropezó un poco, pero se contuvo, su inquietud creciendo a cada segundo. Carlos preguntó de nuevo, su voz temblaba. Ahora él no respondió, en cambio la llevó a la habitación que había reservado ese mismo día, guiándola a través del pasillo poco iluminado y dentro del pequeño y lúgubre espacio. Angela miró a su alrededor con los ojos muy abiertos por la confusión. Carlos estos no la interrumpió, su voz fría y dura. ¿Por qué no lee? ¿Preguntas a Eric? El color desapareció del rostro de Angela. ¿De qué estás hablando? Carlos dio un paso más cerca, sus ojos clavados en los de ella. ¿Crees que no te escuché? Susurrando su nombre en tu sueño, diciéndole lo grande que es Sue Johnson. La boca de Angela se abrió y luego se cerró, mientras luchaba por encontrar algo que decir. Su mente corría tratando de encontrar una explicación, una mentira, cualquier cosa que pudiera calmar la situación. Pero estaba demasiado sorprendida para pensar con claridad. Carlos no le dio una oportunidad. Saluda a Eric, gruñó agarrándola del brazo y arrastrándola hacia la puerta. Vas a verlo ahora mismo. Angela gritó tratando de alejarse de él, pero su agarre era de hierro. Carlos, por favor, déjame explicártenos lo que piensas y sé que Eric no está aquí. Pero Carlos no estaba escuchando, la empujó fuera de la puerta y hacia el auto. Ella tropezó casi cayendo, pero logró mantenerse en pie. El pánico se apoderó de ella y comenzó a llorar, las lágrimas corrían por su cara. Carlos, por favor, no hagas esto, rogó con la voz quebrada, déjame explicarte. Pero Carlos ya había tomado una decisión. Abrió la puerta del auto y prácticamente la empujó adentro antes de cerrarla de golpe. El camino a la casa de Eric fue corto, pero para Angela se sintió como una marca de muerte. Su mente se elevó con miedo y confusión. ¿Qué iba a hacer Carlos? ¿Qué diría Eric? Cuando se detuvieron frente a la casa de Eric, Carlos no se molestó en apagar el motor, salió del auto, caminó hacia el lado de Angela y abrió la puerta de un tirón. Ella se encogió tratando de hacerse lo más pequeña posible. Carlos ordenó con su voz desprovista de emoción. Angela dudó por un momento y luego lentamente salió del auto, miró hacia la casa. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Las luces estaban encendidas. Adentro Eric estaba en casa. Carlos se acercó a la puerta y la golpeó con el puño. Se abrió después de un momento, revelando a Eric parado en la entrada. Su rostro era una mezcla de confusión y miedo. ¿Qué diablos está pasando?, exigió Eric. Sus ojos se movían de un lado a otro. Carlos y Angela. Carlos empujó a Angela hacia adelante, prácticamente arrojándola a los brazos de Isela. Es toda tuya, Eric, disfruta tu tiempo juntos. Angela miró a Carlos con los ojos muy abiertos por el horror. Carlos, no, por favor, pero Cara había terminado, se dio la vuelta y caminó de regreso al auto sin decir otra palabra. Angela trató de correr tras él, pero Eric la agarró tirándola hacia adentro. Déjalo, y Eric murmuró, aunque su voz era temblorosa. Estaba tan asustado como ella. Angela se desplomó en el suelo. Sus tolosos sacudían su cuerpo. Carlos se subió a su auto y se alejó, su rostro inexpresivo. No miró hacia atrás, no le importaba ver qué pasaría después. Su mente ya estaba en los siguientes pasos de su plan, la fría venganza calculada que exigiría sobre ambos. Este era solo el comienzo. En casa, Carlos caminaba de un lado a otro por la sala de estar, su mente acelerada mientras trataba de darle sentido a sus emociones. La ira, la traición y el deseo de venganza se agitaban dentro de él, cada uno compitiendo por el dominio. La traición había herido profundamente, pero sabía que actuar impulsivamente no satisfaría la fría y calculada necesidad de justicia que crecía dentro de él. No se trataba solo de lastimar a Angela o Eric, se trataba de hacerlos pagar, hacerlos sufrir de formas que no podían imaginar. Carlos se sentó en su escritorio, la habitación bañada por el suave resplandor de la lámpara del escritorio. Sacó un bloc de notas, el papel crujiente y limpio, listo para ser llenado con sus pensamientos. Lo miró por un momento. La página en blanco reflejó su confusión. Luego, lenta y metódicamente, comenzó a escribir uno por uno. Enumeró todo lo que podía hacer para destruir sus vidas. Ruina financiera, humillación social, tormento emocional, nada estaba fuera de la mesa. Las palabras fluían de su pin como un arroyo venenoso, cada idea más despiadada que la anterior. No solo quería lastimarlos, quería romperlos para hacerlos sentir la misma desesperación que lo había consumido a la mañana siguiente. Carlos se despertó temprano, su mente clara y concentrada. El plan estaba en marcha. Tomó el teléfono e hizo una llamada a un investigador privado que había usado una vez antes. No tenía escrúpulos morales sobre el trabajo que Carlos explicó lo que necesitaba, cada detalle del romance de Angela y Eric, fotografías documentadas, mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera usarse en su contra. Me encargaré de ello, dijo el investigador, dijo su voz carente de emoción. Tendré algo para ti en unas semanas.
Bueno, Carlo respondió con voz fría, quiero todo. Después de colgar la siguiente llamada de Carlo, fue a su abogado, expuso la situación con un desapego tranquilo que lo sorprendió, incluso a él quería el divorcio. Quería que fuera lo más doloroso posible para Ángela. El abogado, un profesional experimentado que había visto su parte justa de separaciones amargas, escuchó atentamente. Podemos comenzar congelando las cuentas conjuntas. Si el abogado sugirió que eso evitará que ella acceda al dinero, también nos aseguraremos de que cualquier activo a tu nombre permanezca protegido. Con la evidencia del romance, podemos argumentar por un acuerdo mayor a tu favor. Hazlo, Carlo dijo. Sin dudarlo, quiero que ella se vaya sin nada. El abogado estuvo de acuerdo y comenzaron a sentar las bases para la batalla legal que pronto seguiría durante las próximas semanas. Carlo jugó su parte perfectamente, fingió que todo era normal, que había perdonado a Angela, a pesar de que cada palabra que decía le ponía nervioso. Él se esforzaba por ser amable, paciente y comprensivo. El cambio en su comportamiento no pasaba desapercibido. Angela dudaba al principio, pero cuanto más actuaba Carlo como si quisiera solucionar las cosas, más comenzaba a creerlo. Tal vez podamos empezar de nuevo. Angela dijo una noche cuando se sentaron a cenar. Lo miró con los ojos llenos de esperanza, sin darse cuenta de la tormenta que estaba a punto de caer sobre su vida. Carlo forzó una sonrisa, asintiendo como si estuviera de acuerdo. Creo que es una buena idea. Hemos pasado por mucho, pero creo que podemos superar esto. Angela sonrió aliviada. He estado pensando lo mismo. Quiero que seamos felices de nuevo. Carlos no dijo nada, solo se estiró sobre la mesa para apretar su mano dentro. Estaba hirviendo cada palabra amable, cada acto de perdón era solo otra parte de su plan. Observó a su Ángela, trató de arreglar su relación, se esforzó, trató de complacerlo, cocinó sus comidas favoritas, planeó pequeñas salidas, e incluso comenzó a usar la ropa que le gustaba. Todo el tiempo, Carlos sabía que el día del juicio final finalmente llegaría. Después de semanas de jugar el papel del marido perdonador, el investigador privado entregó lo que Carlo había estado esperando. Un sobre grueso fue dejado en su oficina, conteniendo todo fotos de Angela y Eric juntos. Mensajes de texto que no dejaban dudas sobre la naturaleza de su relación y correos electrónicos que eran aún más condenatorios esa noche. Carlos se sentó en su escritorio, extendiendo las fotos y leyendo los mensajes. Cada pieza de evidencia alimentó su determinación. No había forma de que Angela pudiera salir de esto hablando. Ella había cruzado la línea y ahora pagaría. Carlo comenzó su asalto con precisión quirúrgica. El primer objetivo fue el círculo social de Angela, con unas pocas pulsaciones de tecla. Redactó cuidadosamente un correo electrónico anónimo y adjuntó las fotos y mensajes incriminatorios. Se lo envió a sus amigos más cercanos, a su familia e incluso a sus compañeros de trabajo. Se imaginó la conmoción y el disgusto en sus rostros cuando abrieron sus bandejas de entrada. Sus opiniones sobre Angela se hicieron añicos con cada imagen condenatoria. Nos han estado mintiendo a todos. Carlo escribió sus palabras de manera precisa y cortante. Han estado usando personas para manipularlos para sus propios juegos retorcidos. No creerías las cosas que han estado haciendo. A puerta cerrada, presionó Seth sabiendo que el mensaje se propagaría por su comunidad, envenenando la forma en que la gente veía a Angela y Eric. No pasó mucho tiempo para que los rumores se hicieran habituales donde quiera que fueran. Se encontraron con miradas frías y conversaciones susurradas que se silenciaron cuando se acercaron. Los amigos de Angela dejaron de devolverle las llamadas. Eric se encontró rechazado por sus compañeros. Ya no eran solo la pareja que había engañado. Ahora eran la pareja que todos creían que era peligrosa y depravada. Las consecuencias fueron inmediatas. El teléfono de Angela comenzó a zumbar sin parar con llamadas y mensajes. Confundida y en pánico, trató de responderlos, pero las respuestas que recibió fueron frías y acusatorias. Su amiga más cercana, Karen, la llamó llorando. ¿Cómo pudiste hacer esto, Angela? La voz de Karen estaba llena de ira e incredulidad. ¿Cómo pudiste mentirnos a todos, a Carlo? Pensé que eras mejor que esto. No es lo que piensas. Angela trató de explicar, su voz temblaba. ¿Puedo explicarlo? Explicar, Karen, interrumpirla. No hay nada que explicar. Todos vimos las fotos, vimos los mensajes. Me disgustas. La línea se cortó y Angela miró su teléfono. Sus manos temblaban. Miró a Carlo, que estaba sentado tranquilamente en la sala de estar leyendo el periódico. Carlo, ella comenzó, su voz quebrándose. ¿Hiciste esto? Carlo bajó el periódico y la miró a los ojos, su expresión ilegible. Haz que envíe esas fotos, esos mensajes a todos. Su voz era apenas un susurro.
Carlos dejó el periódico a un lado y se puso de pie lentamente caminando hacia ella. ¿Qué diferencia hace Angela? La verdad iba a salir, eventualmente las lágrimas brotaron de los ojos de Angela. Dijiste que me perdonabas, dijiste que podíamos resolver las cosas. El rostro de Carlos se endureció. Oh, mentí. El aliento de Angela enganchada cuando la realización la golpeó. Esto no era solo una traición. Era el comienzo de su caída. El siguiente paso era financiero. Carlo contactó al banco congelando sus cuentas conjuntas cuando Angela intentó retirar dinero. Al día siguiente, su tarjeta fue rechazada. Llamó al banco solo para que le dijeran que las cuentas habían sido congeladas bajo la autoridad de Carlo. El pánico se instaló cuando se dio cuenta de que no tenía acceso a sus ahorros, ni dinero propio. ¿Qué está pasando, Carlo? Angela exigió esa noche. Su voz estaba mezclada con desesperación. ¿Por qué las cuentas están congeladas? Carlo no levantó la vista del libro que estaba leyendo. Estoy protegiendo lo que es mío. No tienes derecho a ese dinero, pero ¿cómo se supone que debo vivir? La voz de Angela Rose. El pánico era claro en su tono. No puedes simplemente cortarme así. Carlo finalmente la miró. Su mirada gélida, mírame. El siguiente paso fue aún más despiadado. Carlo recopiló todas las pruebas que tenía, las fotos, los textos, los correos electrónicos y los subió a Internet. Los publicó de forma anónima en varios foros y plataformas de redes sociales, asegurándose de que los detalles ordenados de su aventura fueran vistos por tantas personas como fuera posible. No había vuelta atrás, ahora Internet era para siempre y también sus pecados. Las consecuencias fueron inmediatas. Angela estaba en el trabajo cuando su teléfono empezó a zumbar sin control. Notificaciones de Facebook, Twitter, Instagram inundaron cada una como una daga para su frágil estado. Abrió un mensaje y vio las fotos de ella y Eric, sus momentos más privados. Ahora públicos para que todos los vieran. Sus manos temblaban mientras se desplazaba por los comentarios viciosos, burlones e implacables. Sus compañeros de trabajo empezaron a susurrar y pronto los susurros se convirtieron en escaleras abiertas. El gerente de RRHH la llamó a la oficina. Su rostro pálido de incomodidad. Angela, tenemos que hablar. El gerente de RRHH dijo con voz tensa. Hay información circulando sobre ti en línea. Esto no es algo que podamos pasar por alto. Angela sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Trató de explicar para negar, pero la evidencia era abrumadora. Le pidieron que abandonara la oficina inmediatamente, suspendido hasta nuevo aviso. La salida del edificio fue un guante de ojos críticos y voces apagadas. Podía sentir las paredes descerrándose sobre ella, el peso del desprecio público aplastando su espíritu. El golpe final estaba dirigido a Eric. Carlo había reunido suficiente información sobre él para arruinar su carrera. Recopiló las fotos incriminatorias junto con correos electrónicos que insinuaban un comportamiento poco ético en el trabajo y los envió directamente al empleador de Eric en cuestión de días. Eric fue llamado a una reunión con RRHH. Hemos recibido información perturbadora, dijo el gerente de RRHH, deslizando una carpeta sobre el escritorio para que Eric se explicara. Eric abrió la carpeta. Su rostro palideció cuando vio la evidencia presentada ante él. Tartamudeó, tratando de encontrar las palabras, pero no había nada que pudiera decir que excusara lo que había hecho. La decisión fue rápida. Eric fue despedido en el acto. A Eric no le fue mejor tan pronto. Cuando la evidencia llegó a Internet, su teléfono se iluminó con llamadas y mensajes. Su jefe lo contactó. El tono de su voz no dejaba lugar a discusiones. Eric, esto es inaceptable. El gerente de recursos humanos también me informó. Su jefe dijo fríamente, has traído desgracia a la empresa. No podemos tener a alguien como tú representándonos. Limpia tu escritorio. Eric intentó protestar, pero fue inútil. Su reputación estaba en ruinas. Su carrera se destruyó en un instante. Cuando salió de la oficina por última vez, fue con una caja de cartón en sus manos, sabiendo que su vida como la conocía había terminado. En casa, Angela y Eric se sentaron juntos en un silencio atónito. La realidad de su situación se hundía. Eran paracaidistas expulsados de su comunidad, sus carreras en ruinas. Todo lo que habían construido, todo lo que habían dado por sentado se había ido. ¿Qué vamos a hacer? Angela susurró con voz temblorosa. Eric no tenía una respuesta. Se quedó mirando al suelo, su mente en blanco, incapaz de procesar el alcance total de su caída. El futuro se extendía ante ellos, sombrío e incierto, y el peso de sus acciones se cernía sobre ellos como una nube oscura. A medida que pasaban los días, el aislamiento se volvió insoportable. Terrible. No. Uno se acercó a ellos. La llamada telefónica se detuvo, los mensajes cesaron, estaban solos, aislados del mundo que una vez habían conocido.
Angela no podía salir de casa sin sentir los ojos ardientes de sus vecinos sobre ella. Las solicitudes de empleo de Eric fueron recibidas con silencio. Ambos estaban atrapados en un purgatorio de su propia creación. Mientras tanto, Carl observó cómo todo se desarrollaba con sombría satisfacción. Había hecho lo que se propuso hacer. Les había quitado todo tal como ellos le habían quitado todo a él. Los había expuesto, los había humillado y los había dejado. Y, sin embargo, mientras estaba sentado solo en el silencio de su casa, no pudo evitar sentir un vacío hueco donde su rabia una vez había ardido tan brillantemente. Había ganado. Pero la victoria se sintió extrañamente vacía. Había destruido sus vidas, pero al hacerlo también había destruido una parte de sí mismo. La pregunta permanecía en el fondo de su mente atormentándolo incluso cuando trataba de ignorarlo. ¿Valió la pena? Carlos estaba en las ruinas de lo que una vez había sido su vida. Una vida que había sido destrozada por la traición y reconstruida sobre una base de venganza. Había buscado justicia, y la había encontrado, pero al final no le quedó nada más que las cenizas de su propia amargura. Ángela se desplomó en el sofá desgastado. La tela descolorida era un marcado contraste con la vida lujosa que una vez conoció. Botellas vacías de vino barato cubrían el suelo, evidencia de sus intentos nocturnos de ahogar sus penas. Tomó otro trago y líquido le quemaba la garganta, pero no hizo nada para adormecer el dolor que se había instalado profundamente en su pecho. Su teléfono vibró en la mesa, su pantalla se iluminó con otro mensaje. No necesitaba mirar para saber que estaba lleno de odio. Los mensajes habían sido implacables, antiguos amigos, compañeros de trabajo, incluso extraños se habían tomado la libertad de recordarle su desgracia. Cada notificación era como una daga que se enroscaba más profundamente en su alma ya destrozada. Eric estaba sentado frente a ella mirando fijamente a la pared. Su cabello estaba alborotado, su ropa arrugada, muy lejos de la imagen pulida que alguna vez mantuvo. El peso de sus fracasos pesaba sobre sus hombros después de perder su trabajo. Había tratado de encontrar trabajo, pero todas las puertas se habían cerrado de golpe en su cara. Su nombre ahora era sinónimo de escándalo y nadie quería estar asociado con él. La vergüenza era sofocante. No puedo creer que esta sea nuestra vida ahora, Angela murmuró. Su voz arrastrada por el alcohol, miró a Eric, pero él no respondió, ni siquiera la miró. Su silencio era un compañero familiar. Uno que se había vuelto más opresivo con cada día que pasaba. La frustración de Angela se desbordó. ¿Acaso te importa o simplemente te vas a sentar allí y no hacer nada? La mandíbula de Eric se tensó, pero permaneció en silencio. La ira que una vez había alimentado sus argumentos se había embotado, dejando atrás solo el agotamiento. Estaba demasiado cansado para luchar, demasiado derrotado para que le importara. Angela se burló y agarró otra botella. Sus manos temblaban mientras luchó para desenroscar la tapa. Todo es tu culpa, siseó más para sí misma que para él. Si no lo hubieras hecho. Si no lo hubiéramos hecho, sus palabras se apagaron. Cuando se dio cuenta de que no tenía sentido, el juego de culpas había perdido su significado. Ambos eran responsables de su caída. Ambos cómplices de las decisiones que los habían llevado aquí. Pero reconociendo que la verdad era demasiado dolorosa, así que la enterró debajo de otro vino, Eric finalmente habló con su voz hollow. Culparse el uno al otro no va a cambiar nada. Angela lo fulminó con la mirada a sus ojos, inyectados en sangre. ¿Y cuál es tu solución? Es solo siéntate aquí y púdrete. Eric no respondió, o tenía una solución, no tenía nada más que ofrecer ni a Angela, ni a sí mismo. La espiral de desesperación en la que estaban atrapados los había despojado de la esperanza dejando solo los amargos restos de lo que una vez fue. Angela se puso de pie cantando levemente mientras se dirigía a la ventana. Miró al mundo más allá del cristal, un mundo que le había dado la espalda. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Indiferente a su sufrimiento, presionó su frente contra el dolor frío, su aliento empañando el cristal. Ojalá podríamos volver atrás, susurró más para sí misma que para Eric. Desearía que pudiéramos deshacerlo todo, pero el pasado era algo inmutable y el futuro parecía sombrío. No había vuelta atrás. Nadie tomando las decisiones que los habían llevado a este lugar de desesperación. Lo único que quedaba era el peso sofocante del arrepentimiento, una carga que llevarían por el resto de sus vidas. Carlos estaba en la nueva y espaciosa casa que compró. Sonrió para sí mismo. La satisfacción de su nuevo comienzo lo llenaba con una sensación de paz que no había sentido en años. Su mañana comenzaba temprano ahora, muy lejos de las rutinas letárgicas del pasado. Al amanecer, se ataba los cordones de las zapatillas para correr y salía a trotar por el parque cercano.
El aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones mientras sus pies golpeaban el pavimento después de correr. Carlo regresaba a casa, se duchaba y preparaba un desayuno saludable, generalmente un batido lleno de frutas y verduras frescas. Estaba orgulloso de este nuevo ritual, un marcado contraste con las comidas apresuradas y poco saludables que solía compartir con Angela. Todo sobre su vida ahora era intencional, enfocado y libre de la toxicidad que una vez lo había agobiado. El trabajo se había convertido en una nueva frontera para Carlo. Llegó a la oficina con una energía renovada que no pasó desapercibida. Su dedicación y enfoque agudo llevaron a una serie de promociones, cada una un trampolín hacia la carrera que siempre había imaginado para sí mismo. Sus colegas lo respetaban, sus jefes lo valoraban y los elogios llegaron donde una vez se había sentido eclipsado y poco apreciado. Ahora se destacaba como un líder, un hombre que había cambiado su vida. La vida personal de Carlos también floreció una noche. Carlo organizó una pequeña cena, una especie de celebración. Sus amigos más cercanos se reunieron alrededor de la mesa del comedor, disfrutando de la comida que había preparado. Meticulosamente la conversación fluyó fácilmente. La habitación se llenó de calidez y camaradería. Carlo miró alrededor de la mesa agradecido por las personas que lo habían apoyado y que lo habían ayudado a encontrar su camino de regreso a sí mismo. Realmente has cambiado las cosas. Carlo, uno de sus amigos, comentó levantando una copa en un brindis. Aquí está por nuevos comienzos, a nuevos comienzos. Carlo repitió chocando su copa con la de ellos. El sentimiento no eran solo palabras, era su realidad cada día, era una nueva oportunidad, una oportunidad de vivir la vida en sus términos a pesar de todo. Carlo sabía que Angela y Eris estaban viendo sus vidas desmoronar. Mientras su espada, pero eso ya no le importaba. Su felicidad no estaba atada a su sufrimiento, era producto de sus propias elecciones, su propia determinación de levantarse está por encima de las cenizas de su pasado. Carlos estaba de pie en el balcón de su nuevo hogar una noche mientras miraba el mundo. Ante él sintió una profunda sensación de satisfacción. El dolor, la traición, la ira, todos estaban detrás de él, ahora reemplazados por algo mucho más poderoso. Los años habían pasado y el precio en Angela y Eris era evidente. Su casa, una vez animada, se había desintegrado en un reflejo sombrío de sus vidas, desmoronándose desordenada y sofocante. El aire en el interior estaba denso con el hedor del alcohol rancio, restos de sus intentos fallidos de escapar de la realidad que habían creado. Angela se sentó en el borde del sofá, sus ojos inyectados en sangre, sus manos temblaban mientras acunaba una botella de vodka casi vacía. Las paredes parecían cerrarse sobre ella, el mundo una vez vibrante ahora reducido a esta caja sofocante. Miró a Eric desplomado en una silla, al otro lado de la habitación sur, ostro de macra. Su una sombra al hombre que una vez había sido su adicción, debilitado característica onzada vitalidad. Eric es apenas audible. ¿Cómo llegamos aquí? Eric no respondió. No había respondido a casi nada. En mucho tiempo su mente estaba demasiado nublada, demasiado consumida por su dependencia de las sustancias que se habían convertido en su único escape. El silencio entre ellos era pesado, lleno de todas las palabras que no se dijeron. Arrepentimientos que ahora definen su existencia. La mente de Angela vagó de regreso a los días en que lo tenía todo: un esposo amoroso, una hermosa casa, una carrera de la que estaba orgullosa. Pero esos días se sentían como un sueño lejano, una ilusión cruel que se le había escapado de los dedos en el momento en que traicionó a Carlo. La vida que tenía intercambiado por un fugaz momento de pasión con Eric se había desintegrado, dejándola con nada más que desesperación. Una noche después de una discusión particularmente venenosa con Eric, que terminó con vidrios rotos y corazones destrozados, Angela se encontró vagando por las calles. El aire frío de la noche mordió su piel, pero apenas se dio cuenta estaba entumecida, perdida en la niebla de su propia autodestrucción. Caminaba sin rumbo, sin importarle y dónde la llevaban sus pies, hasta que se encontró parada frente a la vieja casa que una vez había compartido con la casa. Parecía la misma desde afuera, pero ya no era suya. Una nueva familia se había mudado, su risa y calidez, reemplazando el cascarón frío y vacío que Angela había dejado atrás. Miró la casa, su visión se nubló por las lágrimas al darse cuenta de cuánto había perdido. La vida que una vez había conocido, el hombre que la había amado, se había ido y todo era su culpa mientras estaba allí. Los recuerdos inundaron las noches pasadas en los brazos de Carlo, los sueños que habían compartido, el futuro que habían planeado, todo destruido por sus propias elecciones egoístas. La culpa y la vergüenza eran abrumadoras, aplastándola abajo.
Tu peso, nunca podrías hacer lo que ella lo había hecho y la realización era insoportable. Mientras tanto, la vida de Carlos había tomado un camino diferente, libre de las cadenas de su pasado. Había encontrado el amor de nuevo con una mujer que realmente lo valoraba. Viajaron juntos por el mundo, exploraron nuevos horizontes y construyeron un futuro lleno de esperanza y alegría, y era un recordatorio de lo lejos que había llegado, lo mucho que había crecido.